un Bueno, tocayo tuyo. ¿Eh? Bueno, pues, uno de los temas que más polvareda ha levantado en los últimos tiempos es el tema de las clases presenciales, básicamente. El fallo de la Corte, el planteo de Axel Kicillof de restringir la presencialidad en el AMBA, mantenerla en muchos distritos del interior, la decisión del Capital Federal, por el otro lado, de hacer clases presenciales, excepto en el secundario. Ha generado un cortocircuito político inmenso, se ha metido la Corte en esto también. Y bueno, también la mayoría de los gremios de la provincia de Buenos Aires están contestes con esta postura del gobierno de la provincia de Buenos Aires de ser cauto con la vuelta de las clases presenciales. Pero bueno, para analizar un poquito este tema y otros vinculados a la pandemia, estamos en contacto con Roberto Baradel, titular del SUTEBA. Roberto, ¿cómo andás? José Picón, Roberto Pascual te saludan. ¿Cómo va? Hola. hola. ¿Roberto? Bueno, a ver. ¿Está? ¿Roberto? Hola, Baradel. Bueno, se nos fue, me parece. Se nos fue. Sí, la presentación bárbara hiciste Y y no tengo problema. me maté todo. Me maté todo. Bueno, pero... Mientras recuperamos la conexión, José, yo quería decirte algo respecto a lo que estábamos hablando antes de la pausa. A ver. Me refería con respecto a Guzmán. A mí me parece, me da la impresión, que en caso de Guzmán anudar un buen acuerdo con el fondo y poder solucionar el tema del Club de París, estaría ganando una gran cantidad de puntos que fortalecería su posición, y me parece que en ese sentido lo que vaya a conversar con Alberto es clave, ¿no? Bueno, vamos a ver si lo tenemos a Roberto Baradel. Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo les va? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahí en la introducción hablamos del tema de las clases presenciales, de esta disputa... Sí, escuché perfecto. Bueno. No me escuchaban a mí ustedes. Bueno. Bueno, ¿qué opinión tenés básicamente de la posición del gobernador respecto de las clases presenciales y del fallo de la Corte? Así sin anestesia, va. Sí, yo creo que el gobernador está haciendo lo correcto, lo mismo que el presidente de la Nación, porque no son cuestiones de política educativa, son cuestiones de política sanitaria. Y si la autoridad sanitaria plantea que algunos distritos, como en el AMBA, Cava y varios distritos del conurbano, inclusive algunos del interior, están en alerta epidemiológica y se necesita restringir la circulación de personas, y para eso se tienen que tomar una serie de medidas que incluyen, pero no son exclusivamente la suspensión de la presencialidad, creo que es lo correcto, y que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está tomando una postura que tiene que ver más con la especulación electoral para este año, provocándole un daño terrible a la sociedad, que realmente en una actitud constructiva para, como hacía el año pasado, que todos lo elogiaron, a Larreta, a Alberto Fernández, a Axel Kicillof, de trabajar en conjunto para poder enfrentar esta pandemia. Esa cuestión como primera reflexión. La segunda, que la Corte evidentemente tomó una decisión política y no se ajustó a derecho el fallo, porque no ejerció el control de constitucionalidad, inclusive el DNU no fue impugnado en ese sentido, y se entromete en una potestad que no tiene, que es la decisión que toma la autoridad sanitaria en función de tomar medidas para evitar la propagación de los contagios y la saturación o el colapso del sistema de salud. Ahora hay una novedad: el martes en el Consejo Federal de Educación, por una mayoría especial. Cuando digo una mayoría especial, estoy planteando que tanto ministros de Educación del oficialismo como de la oposición votaron una resolución. Los dos únicos ministros que la votaron en contra fue la ministra de Cava y el de Mendoza, y no la están cumpliendo, cuando la ley dice que tiene que ser de cumplimiento efectivo con una mayoría especial, con respecto al tema de la alerta epidemiológica. Entonces, yo creo que lamentablemente están teniendo una actitud que lo que intenta hacer es especular
electoralmente, a ver si pueden caer un poco más simpáticos, sacar algún voto más y demás, intentando hacerle un daño al gobierno, pero en realidad le están haciendo un daño a la sociedad. Y por el otro lado hay que decir que en la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los distritos, se desarrollan las clases de forma presencial. Eso los grandes medios no lo toman. La mayoría, son 47 los distritos que se suspendió la presencialidad. En el resto de los distritos, son 135, en la provincia se está llevando adelante el tema de la presencialidad, porque se tomó en cuenta algunos del AMBA, otros del interior. Nosotros queremos discutir la región, le hemos planteado ya al comité de crisis, estamos muy preocupados por la región sanitaria 8, algunos distritos en particular, Mar del Plata, el Partido de la Costa, Tandil, y la situación de salud, pero la verdad que vienen escuchando, y por supuesto que la decisión la toma la autoridad sanitaria con respecto a parámetros objetivos, ¿no? Ahí la preocupación que tienen, Roberto, es por el Partido de la Costa tiene un problema, que además de tener contagios, hay un problema con las derivaciones, ¿no? Porque hay los hospitales de cabecera. Exactamente. Ahí tenés problemas. Ahí ¿cuál es la idea que tienen ustedes? No, ahí que analice la autoridad sanitaria, porque ahí tenemos la información que está casi al límite Mar del Plata, que es la derivación regional ahí por excelencia, claro. Pero también en el Partido de la Costa nos informaron, bueno, eso después lo tengo que verificar, que ya hay algunos traslados que quisieron intentar hacia el hospital para la unidad de terapia intensiva, como de Lavalle, que lo General Lavalle, que lo tienen al lado, y en algún caso no se pudo hacer porque estaba completo, no tenían lugar, ¿no? En la unidad de terapia intensiva y demás. Y Tandil también venía con bastante complicación. Por eso queremos discutir con el comité de crisis, con el Ministerio de Salud, cómo está esa situación en particular, el tema del colapso por lo menos la situación al límite del sistema de salud, si es necesario pasar a fase 2 en algunos de esos distritos o no. Bueno, por eso queremos analizarlo con Roberto, la Secretaría de Salud. Perdón, Roberto, yo lo que no quería olvidarme, volviendo un poco al tema anterior, más allá de lo que dijiste, en el gobierno hubo una durísima reacción con respecto al fallo de la Corte. Cristina lo llegó a calificar como un golpe institucional, y bueno, y desde Alberto, sin ser tan duro, también se pronunció muy severamente respecto al fallo. Vos, más allá de considerar que sea electoral y no ajustado a derecho, ¿es una consecuencia institucional de este fallo? Sí, yo creo que tiene consecuencias institucionales. ¿En qué sentido? Que es la injerencia de un poder en otro poder. Si fuera la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, evidentemente sería un escándalo. Ahora, pareciera que la injerencia del Poder Judicial con respecto a las facultades y a la potestad del Poder Ejecutivo, parece que fuera normal que se haga. Y creo que no hay que subestimar esa situación. Yo creo que reviste carácter de gravedad institucional en ese punto, más en el marco de una pandemia, y vuelvo a decir, cuando lo que no cumplió la Corte es con su deber en cuanto a establecer el control de constitucionalidad de la norma, en eso no dijo nada, y sí intervino en un debate que no está facultado para hacerlo. En todo caso, el que está legitimado para hacerlo por el voto popular es el gobierno, y además por las potestades la potestad que le confiere la Constitución Nacional, pero no el poder judicial. Roberto, perdón, una pregunta adicional. Y en ese sentido, ¿vos creés que el Ejecutivo debería, o desde el Frente de Todos, debería hacer algo con respecto a la Corte, adoptar algún tipo de decisión? No sé si la Corte específicamente. Yo creo que hay que analizar bien el tema de una reforma judicial en nuestro país. No puede ser que jueces fallen en función de las corporaciones o de intereses políticos o sectoriales de ningún partido político. Tendrían que administrar justicia de otra manera y fallar conforme a derecho. Roberto, ¿qué panorama? Te quería preguntar, porque el 20 de mayo vence el DNU que dictó el presidente, al cual adhirió obviamente el gobierno de Axel Kicillof. ¿Qué panorama ven respecto del tema de las clases de acá al 20? ¿Qué es lo que están viendo?
Mira, hay una buena noticia que es, buenas noticias, entre comillas, está muy complicada la situación, pero pareciera que por las medidas que se están tomando empiezan a disminuir los casos. Igual todavía están muy altos los contagios, ¿no? Esperemos que de acá el 21 de mayo eso que vaya mejorando todavía más, ¿no? Todos aspiramos a eso, pero bueno, va a depender de la situación, no podemos hacer futurología. Está bien. Roberto, otro tema que te quería consultar y que también tiene vinculación, no tanto con el tema educativo, pero sí con la pandemia, es este acuerdo que ha suscrito el gremio que liderás, el SUTEBA, con las autoridades del gobierno de la provincia para utilizar el hotel que tiene SUTEBA en La Plata, ahí en calle 3, enfrente de la Dirección General de Escuelas, como un centro de atención ya, no de aislamiento como el año pasado, sino como un centro ya de atención hospitalaria para casos, para contagiados de coronavirus. ¿Cómo están las derivaciones? Porque ya creo que se ha empezado a derivar pacientes de algunos hospitales de La Plata hacia el hotel de SUTEBA. Mira, hoy estaban entre hoy y el lunes el tema, y entre hoy o sea, el fin de semana, porque estaban terminando ya de la conexión con el tema del oxígeno y demás. Sí. El año pasado, lo que yo decía, por ejemplo, con lo de la reta, nosotros el año pasado firmamos el convenio con Julio Garro en La Plata, porque nosotros creemos que el tema de la pandemia va más allá del posicionamiento político que pueda tener cada uno. Y fue centro, como decís vos, centro de aislamiento, el hotel de SUTEBA, que es de los docentes del SUTEBA, para todos los habitantes que lo necesitaran como centro de aislamiento. Hoy va a ser hospital de emergencia, donde nosotros le cedimos la administración al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud es responsable de incorporar al personal médico, a los enfermeros. ¿Por qué? Porque ahí van a trasladar pacientes leves o moderados para tratar de descomprimir las camas en los hospitales que necesitan atención médica, no necesitan, por ejemplo, por supuesto, terapia intensiva, y si la necesitaran hay una ambulancia que los derivaría inmediatamente, pero sí necesitan asistencia de oxígeno, y entonces establecieron ahí en el hotel también una... no sé técnicamente cómo se llama, bomba de oxígeno, bueno, pusieron un mecanismo que pueda dar oxígeno a diferentes habitaciones y a las personas que se alojan, que internan en esas habitaciones. ¿Qué capacidad? La misma. ¿Qué capacidad tienen ahí en el hotel? ¿Para cuánta gente albergar? Para 96 personas. Ajá. Es bastante. Está bien. Sí, es un hotel. No sé si lo conocés vos, creo que sí, lo conozco. Sí, has venido a conocer, pero es un hotel importante y y está muy bien acondicionado para ser hotel. Bueno, ahora en emergencia lo van a utilizar para el tema de enfrentar a la pandemia, lo que nos pone muy orgullosos a todos los docentes de SUTEBA, lo mismo que haber puesto a disposición las postas sanitarias, o sea, los centros de salud y las sedes para la vacunación, porque ahí no se vacunan los docentes afiliados a SUTEBA, se vacunan todos los docentes, el personal de seguridad, el personal de salud, los adultos mayores, todo el que lo necesita, y por supuesto está dentro de la app y en el tema de los turnos, y van y se vacunan, y para nosotros es un orgullo muy grande de poder aportar con nuestro granito de arena a enfrentar esta pandemia. Roberto, la última, ¿cómo viene la vacunación con los docentes? ¿En qué porcentaje andan? Porque se había arrancado con Sinopharm, después, ¿cómo está ahora? Acá en la provincia un poquito más del 50, creo que es el 53 entre docentes y auxiliares. Hay otras provincias que han vacunado más, que han llegado en Santa Fe al 90, San Juan al 80, y otras que la verdad... que tienen, vos fíjate, la misma, se reviste en el tema de la vacunación la misma actitud, ¿no? De desconocimiento, desprecio o desaprensión con respecto a los docentes, que Ciudad Autónoma de Buenos Aires solamente el 11%. Igualmente, y les enviaron las dosis de vacunas, porque cuando hablamos con Alberto Fernández, se destinaron 450.000 dosis para todo el país, y estaba, como bien decís vos, la Sinopharm, porque en ese momento no estaba autorizada para vacunar a adultos mayores de 60 años, ¿no?
Entonces, ahora lo que le estamos planteando, estamos requiriendo una reunión con las autoridades de salud y con el Ministerio de Educación de la Nación, porque entendemos que paralelamente se terminen de vacunar o que se estén vacunando los adultos mayores de 50, las personas con comorbilidades y demás, paralelamente se tendría que vacunar a los docentes para poder terminar todo ese circuito y generar mejores condiciones también para la actividad escolar. Bueno, Roberto, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, vamos a estar hablando después seguramente un poquito más adelante del tema salarial, que nos quedamos sin tiempo, pero te lo quería preguntar. Bueno, dale, te mandamos un abrazo, que andes bien. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pasó Roberto Baradel, titular de SUTEBA, hablando del tema de clases presenciales, el fallo de la Corte.